Hola, en este video vamos a resolver un problema de movimiento parabólico que dice: un avión bombardero vuela horizontalmente a una velocidad de 150 metros por segundo. En un determinado instante deja caer un proyectil con el objetivo que impacte en un tanque que se mueve por tierra a una distancia horizontal de 1200 metros y con una velocidad de 30 metros por segundo hacia el avión. ¿A qué altura debe volar el avión para lograr su objetivo? Bien, como siempre, para comprender la situación la vamos a simular con modelos. En este caso tenemos el avión bombardero y el tanque que están separados a una distancia de 1200 metros. Lo mejor que podemos hacer para poder resolver el problema es tomar como sistema de referencia el punto a la altura donde se encuentra el avión. Entonces, aquí está el avión, estaría partiendo de una posición cero y este sería mi origen de coordenadas. Por lo tanto, el tanque estaría empezando a avanzar desde una posición de 1200 metros a partir de acá. Entonces, lo que nos plantea el problema es que el avión y el tanque se mueven uno hacia el otro y en cuanto lo ve, el bombardero deja caer un proyectil y la idea es que este proyectil impacte contra el tanque. Bien, eso es lo que plantea el problema. Ahora bien, hay algunos detalles que tenemos que considerar para poder resolverlo. Uno de los principales es que nos dice que se deja caer el proyectil. Al decir que se deja caer el proyectil quiere decir de que no le está transmitiendo ninguna velocidad adicional a la que ya tenía debido al movimiento con el avión. Es decir, si yo coloco los vectores de velocidad acá tanto para el proyectil como para el avión, lo que podemos ver es lo siguiente. Acá, por ejemplo, en este punto podemos ver que el avión tiene una velocidad de 150 metros por segundo, como nos plantea el problema, y que el proyectil al estar dentro del avión tenía exactamente la misma velocidad. Como lo ha dejado caer, el proyectil va a tener esa misma velocidad y, como ya sabemos, dentro de un movimiento parabólico la velocidad horizontal se mantiene constante. Al dejarlo caer, su velocidad inicial en el eje Y va a ser cero, pero gradualmente esta va a ir aumentando debido al efecto de la gravedad. Entonces, en diferentes puntos lo que podemos ver es eso, ¿no? Que tanto el avión como el proyectil mantienen la misma velocidad constante de 150 metros por segundo. Ahora, dentro de lo que nos pide propiamente el problema es determinar a qué altura debe volar el avión para lograr su objetivo. La altura esta a la que debe volar el avión es la misma altura desde la cual debe dejar caer el proyectil. Entonces nosotros vamos a analizar acá el movimiento del proyectil y el movimiento del tanque para resolver el problema. Entonces empezamos extrayendo los datos. Los datos del proyectil son: su posición inicial en el eje X, como ya hemos visto, va a ser cero, va a partir desde el origen de coordenadas. La velocidad que tiene en el eje X es de 150 metros por segundo, la que le transmite el avión, y la velocidad inicial en el eje Y es de cero porque, como ya aclaramos, lo que nos plantea el problema es que simplemente se suelta, se deja caer el proyectil. Entonces, inicialmente su velocidad en el eje Y es de cero. Ahora, para el tanque está partiendo desde una posición en el eje X de 1200 metros y se mueve hacia la izquierda, por lo tanto su velocidad va a ser negativa y vale 30 metros por segundo. Ahora, como el problema nos pide que determinemos la altura a la que debe volar el avión, lógicamente la ecuación que tendríamos que utilizar sería la ecuación de posición en el eje Y para el proyectil. Como ya establecimos, lo que nos estaría pidiendo el problema es la altura inicial desde la cual ha sido soltado el proyectil. Y en este caso lo que vamos a hacer es analizar todo el movimiento desde que ha sido soltado hasta que impacta con el tanque. En ese sentido diríamos que la altura final a la cual termina el proyectil cuando impacta con el tanque es de cero. La posición inicial del proyectil, su altura inicial, es lo que nos pide el problema, ¿no? La velocidad inicial en el eje Y, como ya hemos analizado, va a ser de cero. Entonces la ecuación nos quedaría de esta forma.
Simplificando algunos elementos y ordenando la ecuación, pasando la posición inicial al otro lado, nos quedaría que menos la posición inicial en el eje Y para el proyectil va a ser igual a menos 4,9t cuadrado. Lógicamente, como hay negativos a ambos lados, los podemos simplificar. Ahora, ¿qué me dice la ecuación hasta este punto? Me dice que si yo quiero determinar la altura desde la cual ha sido soltado el proyectil, necesito conocer el tiempo que tarde en llegar hasta el piso. Entonces vamos a calcular este tiempo que tarde en llegar al piso. Para eso nos vamos a apoyar en la ecuación de posición del proyectil, pero en el eje X. En el eje X se mueve con velocidad constante, por lo tanto su ecuación va a ser esta. La posición del proyectil en el eje X va a ser igual a su posición inicial más su velocidad en el eje X por el tiempo. Como ya hemos dicho, la posición inicial en el eje X es 0 y su velocidad en ese mismo eje es de 150 metros por segundo. Por lo tanto, nos queda la ecuación de movimiento para el proyectil en el eje X como igual a 150t. Ahora analizamos la ecuación para el tanque. El tanque, al igual que el proyectil en el eje X, tiene un movimiento uniforme. Su velocidad es constante, por lo tanto su ecuación está definida de esta manera. La posición inicial del tanque, como ya dijimos, es de 1200 metros y su velocidad va a ser menos 30 metros por segundo, quedándonos esta ecuación de posición para el tanque. Ahora, la otra parte importante es que nos pide que, como condición del problema, el proyectil debe impactar en el tanque. Tiene que hacer impacto en el tanque, tal como lo vemos acá. Para que haga un impacto en el tanque, lo que notamos es que se tiene que establecer una condición de encuentro, porque tanto el proyectil como el tanque tienen que estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces establecemos esa condición de encuentro. La posición del proyectil tiene que ser igual a la posición del tanque. La posición del proyectil está dada por esta ecuación, la del tanque por esta otra, entonces simplemente las igualamos. En esta ecuación nos queda una única incógnita, que es el tiempo. Así que lo vamos a despejar. Este 30 que está como negativo pasa al otro lado como positivo. Y el 180 que queda multiplicando pasa a dividir. Y obtenemos que el tiempo que tarda el proyectil en hacer impacto con el tanque es de 6,67 segundos. Este es el tiempo que necesitábamos para reemplazarlo en esta ecuación y poder determinar la altura desde la cual ha sido arrojado el proyectil, que nos da como resultado 217,78 metros. Bueno, analizando un poquito el resultado, estamos calculando la altura desde la cual ha sido soltado el proyectil, que como ya dijimos, es la misma altura a la que debe volar el avión para que el proyectil pueda hacer impacto. Lo que nosotros podríamos decir por lógica es que si el avión volara a mayor altura, el proyectil terminaría impactando detrás del tanque. Y en cambio, si el avión volara a menor altura que la que hemos calculado, el proyectil terminaría impactando por delante del tanque. Bien, entonces, con este resultado queda resuelto el problema y como siempre, si tienen alguna duda, pueden volver a correr el video.